Ministerio Cristo Liberta presenta a Lila Wilmors, quien una vez atada por el diablo en el espiritismo, hechicería, santería y sacrificios a los demonios, fue libertada por el inmenso poder de Cristo. A continuación, el poderoso testimonio de la misionera Lila Wilmors. Segunda Tesalonicense 2:8. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo avenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigio mentiroso, y con todo engaño de iniquidad, para los que se pierdan, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvo. Alabado sea el Señor. Yo nací en una ciudad donde se practica la hechicería, y mi padre aprendió la brujería en una escuela, y yo aprendí algunas cosas de él. Y desde pequeña los demonios me atormentaban, y mi padre me amarraba cácara de piñón y ajo en el cuello, porque ellos decían que los muertos no me dejaban dormir. Y los domingos mi padre me despertaba temprano, porque los vecinos iban a casa a buscar los números que los demonios me daban en sueño para sacar la lotería. Y así crecí, me trasladé hacia la capital. Ya en la capital empecé a entrar en trance con los demonios, mi espíritu se salía de mi cuerpo, no sabía quién era ni dónde estaba. Cuando se me apoderaba un demonio muerto, pues yo me mantenía calentándome en el sol, porque siempre tenía frío. Cuando se me apoderaba un demonio mudo, no hablaba. Cuando se me apoderaba un demonio con sueño, duraba 2 y 3 días durmiendo. Y cuando se me apoderaba un demonio que no quería comer, pues yo no comía nada. En esa ocasión mi familia empezaron a moverse conmigo. Me llevaron a San Juan de la Maguana, a la mata de Farfán, donde un brujo, él no pudo hacer nada por mí. Me llevaron a Barahona, donde otro brujo. Me llevaron a Baní, me llevaron a Asua. En Baní, un espiritista me dejó 3 días en su casa, me bañó 3 veces en el mar. Los demonios indios quisieron ahogarme y ella me bañó 3 veces en el mar para alejar los espíritus malos. Y me llevaron a San Cristóbal, me llevaron a Jaina, me llevaron a Sánchez, donde un espiritista, me llevaron a Samaná. En Samaná un papá bocó, hizo una cuanta ceremonia con sangre y me mató una gallina negra, agolpeándome con ella en la espalda para alejar los espíritus malos. Y por último, me llevaron a San Pedro de Macorís. La espiritista no quería recibirme, pero ella dijo que si dentro de 4 días no mejoraba, había que llevarme al manicomio. Allí duré una semana. En el día me mantenía calentándome en el sol. Siempre tenía frío. Y de noche ella me preparaba para dormir. Me amarraba una cinta roja, una cinta negra, una cinta amarilla. Me ponía cruz de azul, cruz de yagua, una ponchera boca abajo, 3 piedras delante de la cama, los zapatos puestos en cruz. Ella me santiguaba, pero a las 2 de la mañana, cuando los demonios venían a darme instrucciones, venían muertos animales y culebras, y yo veía tantas cosas horribles, y yo gritaba y ella corría a socorrerme. A la semana salí de aquel lugar. Aparentemente estaba bien. El diablo ata pero no liberta, porque a su preso nunca le abrió la cárcel. Él vino a atar, Cristo vino a libertar.
Él vino a matar, Cristo vino a dar vida. Él vino a destruir, Cristo vino a construir. Él vino a robar, Cristo vino a deshacer las obras de Satanás. Aleluya. Y en el 79 viví en Francia, en un departamento en Chicago, y allí los demonios empezaron a castigarme de nuevo. Empecé a entrar en trance de nuevo con los demonios y mi espíritu se salía de mi cuerpo y yo caía como muerta. Parecía que no iba a llegar viva al hospital. Mi hermana me lloraba, la ambulancia me llevaba al hospital, me daban de alta, volvía a la ambulancia y me llevaba al hospital, me daban de alta, y eso se repitió tantas veces que cuando la ambulancia iba a buscarme a mi departamento, los vecinos decían: esa es la dominicana que siempre está mala. Los médicos decidieron tratar mi caso, se reunieron 18, no encontrando solución, me pusieron cuanto aparato, pero es que los demonios no salen en el radio X, no salen la sonografía, no salen con calmante, solamente lo detesta el Espíritu Santo de Dios. Alabado sea Dios. Y no encontrando solución, decidieron dejarme en el hospital. Entregué el departamento y ya en el hospital, cuando los demonios me atormentaban, empecé a cerrar la ventana y a cerrar las puertas, y los pacientes empezaron a gritar, y el médico entró y me sacó de allí, me metió en una ambulancia y me mandó al manicomio de Francia. En 2 ocasiones estuve en el manicomio de Francia. La primera vez 21 días, la segunda vez 15 días. Cuando no estaba en el manicomio, donde quiera que había un brujo, donde quiera que había una clínica, mi hermana me llevaban en la clínica, me daban droga para mantenerme durmiendo, tranquilizante, y los brujos me ensalmaban para tranquilizar los demonios, pero a las 2 de la mañana los demonios venían a darme instrucciones y enseñanza sobre el espiritismo. Y alguien le recomendó un brujo a mi hermana, es un holandés, y le dijo que era uno de los mejores que había en Francia, y que si él no podía curarme, que no siguiera gastando dinero. Él vivía fuera de la ciudad. Mi hermana y yo fuimos donde vivía el brujo. Teníamos que subir una loma y él no estaba esperando afuera. Y cuando yo lo vi, tenía un aspecto tan horrible que yo le dije a mi hermana: ese es el brujo, porque se parece al diablo. Y el brujo nos recibió y le dijo a mi hermana que por 2.500 francos y 750 francos para comprar los 7 pañuelos de las 7 potencias y cuánta cosa más. Mi hermana fue a la ciudad a comprar, yo me quedé en la casa. Entró un haitiano y me pidió 40 francos para comprar una paloma, y yo le di los 40 francos. Luego salí al patio y él estaba haciendo un hoyo, y yo le dije que para qué era ese hoyo, y él me dijo que ese hoyo era para meterme a mí ahí dentro. Cuando mi hermana llegó de la ciudad, el haitiano y el holandés me tomaron, hicieron una ceremonia y allí me metieron dentro del hoyo, y allí me bautizaron la cabeza en nombre de la 21 división y las 7 potencias, las 7 potencias africanas, que son las 7 potencias de los luaces. Los luaces son los demonios que se usan para mandar enviaciones para destruir cuerpos humanos. Alabado sea el Señor. Y allí me dieron a beber sangre, porque el pacto era con sangre. Luego me sacaron del hoyo. Allí yo hice el primer pacto, vendí mi alma al diablo y pasé a ser caballo de los demonios. Luego me dieron a beber sangre, porque el pacto era con sangre. Luego me sacaron del hoyo y me llevaron caminando de espalda
hacia el cuarto. Allí me afliccionaron el cuerpo, allí me vistieron con una túnica blanca, me amarraron la cabeza con uno de los pañuelos de las 7 potencias. Allí invocaron a los demonios para que me recibieran como caballo y para que yo le conociera. Allí se invocó un demonio llamado San Sebastián, que su nombre es Gran Vía del Monte, que él me perseguía desde pequeña y él pidió que quería casarse conmigo. El holandés celebró una ceremonia donde me casó con ese demonio. Allí se celebró una fiesta llamado Judú, llamado Trillí, fiesta a los demonios. Allí bebimos, allí comimos, allí bailamos. Y a los 2 días salí de aquel lugar. Aparentemente estaba bien. Alabado sea el Señor. Pero la Biblia dice que hay camino que al hombre le parece recto, pero su fin es camino de muerte. Yo pude conocer a San Santiago, San Nicolás, San Elías, San Deshacedor, San Carlos Romeo, San Miguel, San Eperito, San Sebastián, San Antonio, San Lázaro, San Pedro, Corazón de Jesús, San Ciprián, Mago Alejandrino, los Petroces, los Indios, Guedelimbó, Obún Balenyo, Obún Panamá, Varón del Cementerio, Obún Penais, Candelo, Belieder Can, Papá Guedé, Gran Vía del Monte, Papá de Luá, Papá Bengué, Pasapié Básico, Lenguesú, Vaso de Sangre, Mago Alejandrino, Judas Tadeo. Allí yo pude conocer los Luaces, los Indios, los Petroces, los Guedeses, las Madamas, los Changó, también los Tatabú, los Tarú, los María Alianza y todos esos demonios, las Metresas, que son aquellas demonias que son prostitutas y el trabajo de ellas es destruir los hogares. Alabado sea el Señor. Cuando estas metresas están en la persona, pues difícilmente se pueden casar. Las madamas son aquellas demonias que se presentan como ángel de luz, visten de blanco, con un turbante blanco, se presentan de noche con voz de piedad, dan medicina a la gente, pues esas son madamas, le dicen mamangló, viven debajo del agua. Los indios también son aquellos demonios que viven debajo del agua. Las personas que posean esos demonios no pueden bañarse en el mar ni en el agua porque ellos lo ahogan. Los Petroces son aquellos demonios que viven dentro de las piedras y de las cuevas, solo salen para hacer trabajos especiales, matar, beber sangre y destruir. Los Luaces son para mandar enviaciones. Alabado sea el Señor, pero de toda ella nos libertó el Señor. Alabado sea el Señor. Y luego el diablo me mandó a buscar y me dijo que tenía que ir a Santo Domingo a trabajar el espiritismo en mi pueblo. Y yo le dije al diablo que yo quería dinero y me dijo que para darme dinero tenía que hacer otro pacto. Había hecho 2 pactos ya, el pacto de ser caballo, el pacto con sangre, y ahora para que me diera dinero tenía que entregarle una vida. Y cuando fui a las 12 de la noche, el diablo me dijo que era cambio del gallo, la gallina o el pollito, que significa papá, mamá o hijo. Y yo le entregué una hermana. Vine a Santo Domingo, fui a mi pueblo, preparé un altar, empecé a trabajar el espiritismo, trabajé con el varón del cementerio que es San Elías. Él trabajaba en mí como curandero para curar, para preparar baños, fricciones. Los demonios me ponían a ayunar para recibir poder para curar. Los demonios me volvieron alcohólica. Yo tenía que tomar todos los días. Cuando se invocaban en cabeza para tomar, yo tomaba todo tipo de bebida diferente. Cuando se invocaban en cabeza para fumar, yo fumaba todo tipo de cigarrillos, fumaba tabaco también.
Cuando se embocaban en cabeza para comer, ellos comían en higuera y yo me comía 2 y 3 higueras de comida, y cuando ellos se iban tenía que volver a comer porque yo no había comido nada. Y yo tenía 7 tipos de vituario diferentes. Cada demonio que se embocaba en cabeza tenía que vestir del color del demonio, del color de ese demonio, usar el perfume de ese demonio, el cigarrillo de ese demonio y la bebida de ese demonio. Y yo me mantenía resguardando gente, y donde quiera que yo encontraba una Biblia, le arrancaba los salmos, los quemaba y lo volvía ceniza, y preparaba resguardo y le daba resguardo tomado a la gente. Y yo tenía 7 demonios amarrados en mi casa para resguardar mi casa. El diablo no puede resguardar a nadie porque él está perdido. La Biblia dice en el Salmo 121:5, Jehová es tu guardador, Él guardará tu alma, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. La Biblia dice en el Salmo 91:7, caerán a tus lados 1000 y 10,000, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirará y verá la recompensa de los impíos. La Biblia dice en el Salmo 34:7, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defiende. La Biblia dice en el Salmo 4:8, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me hace vivir confiado. No hay que tomar pastillas, solo hay que clamar a Dios. Aleluya. Alabado sea el Señor. Oh, gloria a Cristo. Y como había hecho el pacto con sangre, cuando sentí el sabor de sangre en mi boca y sentía sed, tenía que participar en los sacrificios de animales para así alimentar los misterios con sangre. Y en mi pueblo había una fiesta de los demonios y había un haitiano invitado de la romana como papá Bocó, como maestro en ceremonia, para bautizar cabeza y para servirle la humanía a los caballos. Y a las 12 de la noche se invocaron los petroces, que son aquellos demonios que solamente salen para matar, destruir y beber sangre. Y el haitiano tenía que servirle la sangre a los caballos, y la sangre estaba en una batea, y cuando fue a buscarlo, otro brujo se lo había robado, pues los petroces no lo perdonaron. Él cayó a las 12 de la noche y él dijo, el diablo me está llevando, y como me está llevando a mí, te vas a llevar a ti. Él murió a las 12 de la noche y lo enterraron en mi pueblo. Alabado sea Dios. Trabajé con un demonio llamado sin conciencia. Con ese demonio trabajé la magia, se trabaja la lectura de la baraja. Muchas veces no se le hacía el trabajo, me habían vuelto alcohólica y yo tenía que tomar todos los días. Alabado sea Dios. Me casé con un demonio, ese demonio me maltrataba, ese demonio me agolpeaba, me hacía la vida imposible. Yo quería deshacerme de él, yo quería divorciarme de ese demonio, y yo pagaba en aquel entonces 150 pesos, que era mucho dinero, para que me divorciaran del demonio, y los haitianos se cogían el dinero, no hacían el trabajo. El único que liberta es Jesucristo. Y toda la noche yo entraba en trance con los demonios, entraba al mundo de los espíritus, y allí llegué a participar en las reuniones de los demonios. Allí los demonios, cuando están en desobediencia, que no pueden hacer el trabajo, se castiga, se encarcela allí. Y a las 5 de la mañana yo salía del mundo de los espíritus. Luego el varón del cementerio venía a darme instrucciones sobre el trabajo que tenía que hacer al otro día, y aún de lo que iba a acontecer en el barrio muchas veces. Alguien me recomendó un brujo en Puerto Plata, me dijo que era uno de los mejores. Yo decidí a Puerto Plata, el demonio me lo prohibió,
me dijo, si va te voy a castigar. Yo desobedecí. Mientras iba en el vehículo, pues el demonio empezó a torturarme, empezó a castigarme. Yo iba asustada. De repente sufrimos un accidente. En el accidente 16 personas perdieron la vida, 16 personas murieron en el accidente. En mi casa prepararon la casa y fueron a buscarme al lugar del accidente. Me buscaban donde estaban sacando los muertos. Yo no estaba ahí, yo había seguido a Puerto Plata. Duré 3 días donde el brujo, él no pudo hacer nada por mí. Luego yo regresé a mi casa. El diablo me había dado 3 negocios, 2 cafeterías y una barra. Y yo estaba parada en la acera y había una campaña en mi pueblo de unos puertorriqueños. Y era domingo y toda la iglesia unido en confraternidad iban marchando y cantando hacia la cancha. Y ellos cantaban ese coro, ayúdenme, cuando los santos marchen ya. Cuando los santos marchen ya, Señor, yo quiero estar en el número. Cuando los santos marchen ya. Y eso me conmovió y mandé a cerrar el negocio y me fui a la cancha. Cuando llegué a la cancha, el demonio empezó a torturarme y me dijo, vete de aquí. Le dije, no me voy. Y me dijo, vete de aquí. Y empezó a torturarme y tuve que irme de aquel lugar. Llegué a mi casa llorando y al otro día invoqué a Candelo en cabeza de un espiritista y le dije que por qué me habían torturado. Y él me dijo, nosotros no queremos que nuestros caballos estén donde están esos, aleluya. Alabado sea Dios. Y yo le dije, pero recuérdense que cuando yo fui a hacer el pacto, ustedes me dijeron que yo iba a curar y que al final yo iba a ser salva. Me dijo, hay cosas que ustedes los caballos no pueden saber. Y no me reveló el secreto. Y un día llegué del mundo de los espíritus desesperada, salí a la calle y me encontré con el pastor de la iglesia de Dios. Y yo le dije, pastor, yo quiero que vaya a mi casa. Hay algo allí que te quiero entregar. Pero no le dije lo que era. Y él le invitó a una hermana de la iglesia. Ella me conocía y ella dijo que no. Y él fue y se encerró en la iglesia. Y yo me fui para mi casa. Y yo me declaré en guerra contra el diablo. Yo no sé cuántos de ustedes están en guerra contra Satanás. Alabado sea el Señor. Hace 10 años que yo le he echado la guerra a él. Y esa guerra va a terminar en el cielo. ¡Aleluya! Y yo desbaraté el altar. Y cogí todo cuanto había allí. Y cogí un saco. Y lo eché en un saco. Y lo que no cabía en el saco, lo puse en una funda plástica. Y al otro día recibí al pastor en la galería. No quería que entrara a mi casa porque la presencia de él me molestaba. Le di la funda plástica y él se fue. Y esa noche cogí mi saco, lo puse en mi espalda y fui donde había un río. Lo puse a la vera del río y corté una rama y se la puse encima. Y regresé a mi casa. Había sacado los demonios de mi casa, pero no lo había sacado de mi corazón. Alabado sea el Señor. Pero esa noche los demonios me castigaron, me torturaron y asustada. Le dije que si me daban una oportunidad, yo le prometía buscarlo y arreglarlo todo de nuevo. Y a las 5 de la mañana fui al río donde había puesto el saco y cogí mi saco y lo puse en mi espalda y regresé a mi casa. La Biblia dice, venid a mí, todo el que está trabajado y cargado, que yo lo haré descansar. Y entré al cuarto y puse el saco allí. Y a las 8 de la mañana fui a la casa del pastor y le dije, pastor, yo vine a buscar lo que te entregué ayer.
Y él me dijo, nosotros lo quemamos. Y yo me quedé parada en la puerta. Y él me dijo, ven a ver. Y cuando pasé al patio, vi que lo había quemado todo. Y yo regresé a mi casa. Los martes y los viernes yo tenía que estar consagrándole a los demonios, fumando, tomando sin comer nada y consultando hasta las 12 de la noche. Y cuando se iban los demonios me quedaba así porque estaba consagrándole a los demonios. Tenía un haitiano que me llevaba a los trabajos al cementerio de noche. También estaba la joven que recibía a los demonios cuando estaban en cabeza. El haitiano se convirtió a Jesucristo. La joven también le sirve al Señor. Alabado sea Dios. Y a los 15 días fui a la iglesia del pastor. Y cuando iba entrando a la iglesia del pastor, me vieron unos jóvenes y empezaron a decir, mira quién va a la iglesia, la bruja. Se cansó de engañar a la gente, ahora va a engañar a los evangélicos. Y yo entré a la iglesia y me senté en el último banco de atrás. Y todos los hermanos me miraron. Y yo me miré, pensé que tenía algo malo encima, pero aún así seguí yendo a la iglesia. Me paraba en la esquina, miraba por todos los lados. Si nadie me conocía, entraba a la iglesia. Si alguien me conocía, me quedaba parada afuera. Alabado sea el Señor. Y de esa manera, pues déjeme decirle que cuando los demonios superiores se invocan en cabeza para hacer trabajo difícil, ellos se invocaban hablando en lengua. Y de esa manera yo llegué a la iglesia sin recibir liberación. Y ya estando en la iglesia, cuando yo pensé que estaba libre del demonio, yo me junté con un hombre. Y cuando él se iba para el trabajo, yo leía la taza donde él bebía café. Y todas las noches yo le decía a él lo que él hacía en el día. Ya yo no estaba trabajando, o sea, ya no estaba consultando, ya yo estaba visitando la iglesia. Pero los martes y los viernes yo preparaba baños dulces para mí y también para los negocios para que se vendiera. Alabado sea el Señor. Y todos los días yo leía la taza y en la noche estaba en la iglesia. Y ya en la iglesia, cuando se derramaba el Espíritu Santo, los hermanos danzaban y yo danzaba. Los hermanos profetizaban y yo también. Los hermanos hablaban en lengua y yo también. Pero la Biblia dice que no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Porque no todo lo que desciende en Israel son israelitas. Y el apóstol Juan dijo, amado, no creáis a todo espíritu, probar los espíritus. Porque hay personas que se esconden detrás de una carreta. Alabado sea el Señor. Cuando están en la iglesia son santos. Cuando están fuera o en la casa son otra cosa. Alabado sea el Señor. Porque ellos están en el Evangelio, pero el Evangelio no está en ellos. Tienen que nacer de nuevo, porque no se humillan, no perdonan. Shamalaya, Shamanda. Oh, gloria al Señor. Y algunos confiesan, pero no se apartan. Y la Biblia dice que el que confiese y se aparta alcanzará misericordia. Hay que ser santo dentro y fuera. Hay que ser santo en la cocina, en el trabajo. Hay que ser santo donde quiera que estamos. Hay que ser santo. Shamalaya. Shama. Oh, gloria. Alabado sea el Señor. Shamalanda la camasho aloa. Oh, vive Cristo.
Es bueno testificar acá adelante. Es bueno cantar aquí adelante. Es bueno predicar aquí adelante. En la iglesia todo el mundo se porta bien. En la iglesia nadie critica a nadie. En la iglesia nadie murmura a nadie. Todo el mundo se porta bien. Pero hay que portarse bien dentro y fuera. Llama. Alabado sea Dios. Cuando tenía problemas, invocaba a los demonios para que me hablaran. Y en la noche estaba en la iglesia danzando y hablando en lengua. Y de esa manera los demonios me mandaron a decir que me iban a castigar porque yo había hecho un pacto y no le estaba cumpliendo. Pero yo no le hice caso, estaba en la iglesia, pues se me apoderó un demonio ciego, yo perdí la visión. Y en esa ocasión se manifestó Belieder Can, que es San Miguel en cabeza de una señora. Y el esposo me mandó a buscar y yo le mandé a decir, dígale a él que yo me convertí, que yo soy cristiana, que yo no trabajo, que mande a buscar a una bruja, que a mí no. Pero la Biblia no dice así. La Biblia dice que estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Si tomaren cosas mortíferas no le hará daño. Sobre los enfermos pondrán la mano y sanarán. Y la joven volvió y el demonio decía que tenía un mensaje para mí y él no se iba. Pues yo decidí a la casa y cuando llegué allí había hecho mucho desorden. Y cuando yo entré soltaron al demonio y el demonio me hizo el saludo. Y yo le dije, yo no vengo a saludarte ni a recibirte tampoco. Yo vengo a orar para que tú salgas de ese cuerpo. Y el demonio se rió de mí y me dijo a orar, ¿quién tú? Aleluya. Me dijo, y el diablo te va a matar porque tú hiciste un pacto y no lo está cumpliendo. Y consultó a todos los que estaban allí y yo no pude hacer absolutamente nada. Salí de allí desesperada, asustada. Fui a mi casa, me olvidé del marido, de los negocios y de la casa. Cogí una sábana, corrí a la iglesia, tengo que escapar. Nadie creía en mí, ahora estoy internado en la iglesia huyéndole a Satanás. Ahora van los hermanos allí a orar por mí, va el pastor a orar por mí, entran los misioneros y oran por mí. Y todo sucedió hasta que Cristo llegó, porque cuando Cristo llega todo cambia, se va el diablo, se va los demonios, se rompen las cadenas, se cae en la fortaleza del diablo, todo cambia, todo es hecho nuevo, porque aquí dice el Señor, yo hago nueva toda la cosa, y el que está en Cristo, nueva criatura es, la cosa vieja pasan, y aquí todas son hechas nuevas, en el Señor. Llama, llama. Se lleva el Señor tu carga. Ríete, dice el Señor. Hay victoria y bendición para ti. Ha visto tus lágrimas. Ha sido contestada tu petición. Regocíjate en Él. No temas, dice el Señor. Hay victoria. Cántala. Llama, anda, la calla. Dios libera tu casa. Dios libera tu casa. Dios libera tu casa. Anda, alábame. Llama allá. Quema. Llama. Hay poder en Cristo. Llama, anda la calle. Oh, liberando. Liberando. Ay, llama. Llama. Se rompen las cadenas. Se rompen las cadenas. Llama. Aleluya. Oh, gloria al Señor. Alabado sea Dios. A los 15 días salí de aquel lugar sana, salva y libre. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres.
El Señor le dijo a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mi discípulo y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libre. Hay personas que están dentro y que nunca han recibido liberación, y hay otros que han recibido liberación y se han vuelto a atar, y hay personas que nunca se liberan porque nunca renuncian. Shamanda. Porque la Biblia dice que nadie puede entrar a la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no lo ata. Cuando el ladrón entra, primero asegura el dueño, y luego que lo ata, lo amarra, podrá robar. Y eso hace el diablo. Primero él ata la mente. Alabado sea el Señor. Y cuando salí de aquel lugar, la primera vez que fui a un retiro, allí el Señor tomó a una mujer llena del poder de Dios, llena del Espíritu Santo. Los demonios no respetan que usted hable bonito o que usted predique con mucha sabiduría o con mucha letra. Lo único que los demonios respetan es un hombre, una mujer, un joven o una joven lleno de la gloria de Dios, lleno del poder de Dios, lleno de la plenitud de Dios. Y esa mujer llena del Espíritu Santo se acercaba a mí y me decía: eso que tú tienes en tu casa, sácalo de ahí, bótalo, quémalo, no lo quiero en tu casa. Yo creía que ya yo había sacado todo de mi casa, pero quedaban unas cuantas cosas. Pero cuando ella dijo así, yo dije: pero ella tiene que ser bruja. ¿Cómo sabe ella lo que yo tengo en mi casa? Todo lo que nosotros queremos saber, el Señor nos lo revela. Porque dice que Él no hará nada sin antes revelárselo a sus siervos los profetas. No hay que consultar ni a los brujos ni a los adivinos. Solamente hay que ir donde el Señor con un corazón sincero, y Dios te revela todo lo que tú quieres saber. Alabado sea Dios. Pero yo me puse de pies llorando y yo dije: eso que tengo en mi casa, hoy mismo se lo entrego al pastor. Y en ese retiro estaba la misionera María, que había ido hasta Maná de la capital, y ella fue a mi casa conmigo. Y cuando entramos en la casa, tan pronto ella entró en la puerta, se llenó del Espíritu Santo, entró en mi cuarto y ella empezó a sacar cosas y a abrir la gaveta y a sacar cosas y a sacar cosas, y Dios le iba revelando y sacamos todo lo que había allí. Y fuimos donde el pastor y empecé a entregarle cuantas cosas, y él me preguntaba los nombres y yo le decía: la iglesia de Jesucristo tiene un enemigo, tiene un adversario, y para librarse de un enemigo hay que conocerle. Y por eso vamos a hablar de la obra de Satanás. Y muchas personas creen a Satanás con una cola, con cacho. Dicen que Satanás es feo, que Satanás es sucio. Y por eso cuando vamos a hablar de Satanás, algunas personas temen. Pero la Biblia dice que no debemos de temerle al que puede matar el cuerpo, porque nada más podrá hacer. Debemos de temerle al que puede matar el cuerpo y el alma echarlo en el infierno. La Biblia dice que Satanás se disfraza como ángel de luz para engañar y para confundir. Satanás no trabaja en su nombre.
Él trabaja en el nombre de Dios. Alabado sea Dios. La Biblia dice que cuando Felipe llegó a Samaria, predicando a Jesucristo con poder, los espíritus inmundos salían y los cojos y los paralíticos eran sanados. Pero en Samaria había un hombre llamado Simón, un brujo, un hechicero, que había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Había engañado a la gente de Samaria. Él le enseñaba que él trabajaba con el gran poder de Dios. El gran poder de Dios es un Petro llamado Lenguesú. Y Simón había engañado a la gente de Samaria. Pero cuando Felipe llegó a Samaria, predicando el evangelio que cambia, el evangelio que transforma, el evangelio que liberta, el evangelio que sana, el evangelio que da gozo, el evangelio que da paz, el evangelio que cambia a las prostitutas, el evangelio que cambia a los espiritistas, que cambia a los idólatras, el evangelio que cambia a los espiritistas. Alabado sea el Señor. Todo cambió en la ciudad de Samaria. Y los que creyeron en Felipe se convirtieron a Jesucristo. En muchos centros espiritistas, algunos usan la Biblia y ellos dicen que creen en Dios y dicen que trabajan con Dios. Pero los demonios también creen en Dios. La Biblia dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien hace. También los demonios creen y tiemblan, pero los demonios también conocen a Dios. La Biblia dice que habían 7 jóvenes que vieron a Pablo echando fuera los demonios en el nombre de Jesús, y ellos fueron imitando a Pablo a echar fuera un demonio, y el demonio le dijo, yo conozco a Jesús, yo sé quién es Pablo, pero ¿y ustedes quiénes son? En otra palabra, tú no tienes poder, tú no tienes autoridad, tú no eres cristiano. Y ellos salieron de aquel lugar heridos y desnudos. Pero la Biblia dice que cuando Jesús llegó a la ciudad de los Gadarenos, el endemoniado gadareno vio a Jesús de lejos, conoció el poder y la autoridad que había en Jesús y corrió a su encuentro y se le arrodilló y le dijo, ¿qué tiene contra nosotros? Ha venido a destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Los demonios tuvieron que testificar que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero también los demonios conocen a los siervos de Dios. La Biblia dice que cuando Pablo y Silas iban a la oración, les salía al encuentro una joven que tenía espíritu de adivinación. Y ella decía, esos 2 varones son hijos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de salvación. Ella decía una verdad. Pablo y Silas eran siervos de Dios y estaban predicando el evangelio, pero era un demonio que hablaba a través de ella. Y Pablo reprendió al espíritu inmundo y la joven quedó libre. Alabado sea Dios. Estamos conociendo la obra de Satanás. Los demonios pueden hablar en lengua, los demonios pueden profetizar, los demonios pueden danzar. En una ocasión, alguien me invitó para orar por una hermana que se mantenía profetizando y hablando en lengua.
Y cuando yo oré por ella, se le manifestó San Elías, el varón del cementerio. Y yo me acerqué al demonio y le dije: ¿qué tú quieres con ella? Ella es cristiana. Y el demonio me dijo: si ella fuera cristiana, yo no estuviera aquí. Aleluya. Alabado sea Dios. Shamalandala y Shamakaya. Oh, vive el Señor. Los demonios pueden enfermar los cuerpos, ya que hay espíritu de enfermedad. Todos los demonios están enfermos. No hay demonio sano. La Biblia dice que Jesús echó fuera un demonio sordo mudo. Cuando el demonio salió, el hombre oyó y habló. En una ocasión me llevaron una joven que tenía 2 años que no hablaba y los médicos ya no podían hacer nada por ella. Y cuando vi la joven, entendí que era un demonio mudo que se había apoderado de ella. Cuando reprendí el espíritu mudo, salió de ella, la joven quedó libre, habló y está hablando y seguirá hablando. Alabado sea el Señor. Hay demonio ciego, hay demonio mudo, hay demonio cojo, hay demonio asmático, hay demonio tuberculosis. Y cuando un demonio enfermo se apodera de una persona, esa persona sufre de la misma enfermedad que tiene el demonio. Hay espíritu inmundo, hay espíritus infernales, hay saetas que vuelan de día, hay pestilencia que en medio de la oscuridad destruyen, hay mortandad que en medio del día destruyen. Alabado sea el Señor. La Biblia habla de una ancianita que tenía 18 años enferma porque Satanás la había atado por 18 años. Ella andaba encorvada, no se podía enderezar. Se le había apoderado un demonio encorvado. Pero cuando Jesús entró al templo y vio a esta mujer, se acercó a ella y la tocó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. El demonio salió, la mujer se incorporó, la mujer quedó normal. Aleluya. Alabado sea Dios. Hay espíritu de enfermedad y da pena muchas veces. Hay hermanos que se pierden la bendición porque se quedan en casa y todos los días tienen algo diferente. Cuando no le duele la garganta, le duele un pie, le duele la cabeza, le duele, pero siempre le duele algo. Y al otro día están en el mercado, están en la cocina, están haciendo sus haceres, pero hay una excusa para adorar a Dios. Hay espíritu de enfermedad, hay que atarlo, hay que encadenarlo, hay que echarlo fuera. ¡Aleluya! Alabado sea Dios. Hay demonio curandero, hay demonios que curan. Los demonios no sanan, los demonios curan. Leímos ahí donde dice que Satanás hará señales y prodigio mentiroso. Alabado sea el Señor. Hay un demonio llamado el negro Congo. Cuando ese demonio está curando, degolla una gallina con los dientes, se bebe la sangre y cuando le pasa esa gallina por los ojos de un ciego, el ciego ve. Si se lo pasa en la boca, el mudo habla. Si se lo pasa en el estómago, vomita.
la úlcera y donde quiera que se lo pase en el cuerpo y está enfermos, se cura, pero son curaciones falsas. Una señora se convirtió conmigo y cuando ella oyó que San Gregorio estaba curando gente, ella tenía que operarse y se fue donde San Gregorio y dejó a Cristo. Y San Gregorio la internó 3 días y la operó. Y ella vino testificando que San Gregorio la había sanado. Y cuando le atacó el dolor, la llevaron tarde a la clínica, la operaron. Luego ella se reconcilió con el Señor y testificó que San Gregorio la había engañado. Alabado sea el Señor. En una ocasión, oré por una hermana y se le manifestó un demonio. Y le dije al demonio, ella no te pertenece. Y el demonio me dijo, ella me pertenece. Porque ella y el esposo viven todo el tiempo en pleito. Alabado sea el Señor. En otra ocasión llegué a una iglesia y había una hermana que siempre estaba saltando porque estaba danzando. Y le dije, la que andaba conmigo, le dije, ese es un demonio. Ella dudó, pero cuando le tocó a ella orar por la mujer, el demonio empezó a gritar y a decir, yo no tengo problema, lo único que yo hago es que fumo. Oh, santo, hay liberaciones. Shamanda. Oh, canta victoria. Shamalaya. Se rompen las cadenas. Shama. Alabado sea el Señor. No todo lo que se mueve es el poder de Dios. No todo lo que se mueve es el Espíritu Santo. Aleluya. Cuando Moisés y Aarón convirtieron la vara en culebra, los hechiceros, los adivinos, los magos de Faraón imitieron a Moisés. Y todo lo que Moisés hacía, los hechiceros de Faraón hacían lo mismo. Lo único que no pudieron hacer fueron los piojos. Pero la culebra de Moisés devoró la culebra de los hechiceros de Faraón. Y es que el poder de Dios destruye el poder de Satanás, porque el poder de Satanás es limitado. Y el Señor le dijo a los 70, he aquí os doy poder, he aquí os doy potestad de hollar serpientes, de hollar escorpiones, contra toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. El maligno podrá zarandearnos, pero el maligno no nos podrá tocar. Somos intocables. Alabado sea Dios. Oh, vive el Señor. Muchas personas quieren resistir a Satanás, pero muy poca gente quiere someterse a Dios. Y nadie puede resistir a Satanás si no se somete a Dios. Pero la iglesia tiene algo que Satanás no ha podido imitar, y es el fruto del Espíritu. El amor es un fruto del Espíritu. Podemos tener todos los dones, podemos dar nuestro cuerpo para ser quemado, pero si no tenemos amor, somos miserables. Pero el diablo no tiene amor, porque él vino a matar, él vino a robar y él vino a destruir. El gozo es un fruto del Espíritu. Los demonios no tienen gozo.
siempre están amargados, están tristes, están aburridos. Y la Biblia dice estar siempre gozoso. Santo. La paz es un fruto del Espíritu. Los demonios no tienen paz. La Biblia dice que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla, no lo encuentra. No hay paz para ellos. Aleluya. Los demonios son violentos, no son mansos. Cuando ellos se manifiestan con violencia. Y el Señor dijo: aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aleluya. La Biblia dice en Proverbio 28:13: el que encubre su pecado no prosperará, el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Amigo, si has sentido dolor por haber ofendido a Dios, haga esta oración. Amado Dios, yo te confieso que soy pecador y que necesito tu perdón. Siento dolor verdadero por mis pecados. Te pido con humildad que me perdone y me limpie. Yo creo que Jesús murió en la cruz en mi lugar y que necesito mi salvación. Por la fe acepto de ti el don de la vida eterna. Con tu ayuda prometo servirte mientras viva. Oro en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia dice: a todo lo que le recibieron a Jesús, a lo que creyeron en su nombre, le dio el derecho de llegar a ser hijo de Dios. Esa es la promesa para la vida. Si así lo has hecho, bienvenido a la familia de Dios. Señor, después de haberte alabado, queremos entrar a tu lugar santísimo. Queremos contemplar tu rostro, Señor, habitar en tu presencia. Purifícanos, Señor, límpianos, renuévanos. Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Señor Jesús, pon en mí tu corazón. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado.
necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, necesita más de ti.